Hemos ganado. We have won. Nos avons gagné. Valoramos de forma positiva los resultados obtenidos por el PSC. Una campaña que ha quedado polarizada entre el sí y el no. En una inmensa mayoría de los catalanes no estamos por la división. Pedim el certificat de defunció de l'autonomisme i de l'autonomia catalana. La mayoría de los catalanes hemos optado por regenerar la política, por la convivencia. Muchas valoraciones, muchas reacciones, mucho análisis, el que hoy vamos a buscar en esta mesa, después de ese programa especial que hacíamos ayer aquí en este mismo plató, para tratar de seguir en directo esa votación extraordinaria. Finalmente Artur Mas consiguió concederle a este 27S un carácter especial, reconocido prácticamente por todos los actores. Enseguida Uxía Rodríguez nos va a contar cómo ha sido el relato de la jornada, pero pido prácticamente un titular para arrancar. ¿En qué momento nos encontramos, Manuel? ¿O qué han significado estos comicios? ¿Qué han indicado? ¿Qué lectura hay que sacar? Bueno, yo sí sacara una sería que me parece que Mas ha hundido el nacionalismo catalán. Porque el independentismo no es el nacionalismo, no son campos que se superponen miméticamente. Y al hacer una apuesta de este tipo, ha dilapidado el capital histórico de Convergencia Democrática de Cataluña, ha roto la relación con Unió, y me parece que se produce un cambio ideológico fundamental, porque lo que nace de esta amalgama es un caos de otro tipo, algo efectivamente mucho más líquido, pero que supone de algún modo una cierta puntilla al nacionalismo histórico catalán. Ernesto, yo no sé si coincides. Artur Mas, entendido de alguna manera, ¿puede ser uno de los grandes perdedores de los comicios de ayer? Puede ser de los grandes perdedores, a pesar de que su hoja de ruta y su fin yo creo que se va a llevar a cabo. Es decir, yo creo que estamos en una situación idéntica a la de hace 2 semanas, pero con una particularidad, con que Artur Mas y Junts pel Sí necesitaba que pasase este día para decir que iniciamos nuestro proceso. Y quiero decir una cosa, yo creo que lo tenían previsto iniciar, seguir ese camino hacia la desconexión, llamémoslo así, con el 47% de los votos a favor o con el 37% de los votos a favor. Es decir, ¿pero tú crees que el proceso va a continuar tal y como lo tenían concebido? Yo creo que el proceso va a continuar exactamente igual que estaba. Muy clara. Sí, pero yo creo que el proceso va a continuar, van a seguir dando pasos igual que tenían previsto darlo hace un mes o hace 15 días. Es decir, van a ir, lo que no va a haber, según la CUP, es una declaración unilateral e inmediata. Gonzalo, ¿ha cambiado algo? Bueno, el escenario, yo creo que el escenario de tensión se va a mantener en los próximos meses tal como está existiendo. Es decir, vamos a ver, si las elecciones son unas elecciones autonómicas, en clave formal no tiene más allá de un componente de elecciones autonómicas, y el resultado desde una perspectiva formal es que ha ganado el nacionalismo catalán sin mayoría absoluta y que las fuerzas nacionalistas e independentistas pueden alcanzar el gobierno con un pacto que va a ser a través de cargarse a Mas, probablemente o con Oriol y probablemente veamos a Mas encabezando a lo mejor la lista de las generales para mantener la tensión de aquí a fin de año. Es decir, esto es un escenario. El carácter plebiscitario que le han dado ha supuesto un fracaso. Si alguien estaba planteando el reto de conseguir que había una mayoría de votos independentistas, que era algo que hace 2 años las encuestas daban, de forma clara y tajante, y ahora ya no daban, eso se ha fracasado. Yo, desde luego, cuando escuchaba ayer a Mas, aquí viendo la televisión en mi casa, yo me quedaba perplejo, porque creo que la lectura que hace del resultado electoral es una lectura falaz, engañosa, no admisible para un mandatario de un Estado democrático. Es faltar a la verdad, decir hemos ganado cuando no hay una mayoría de votos en ese tipo de planteamientos. Yo creo que él puede hacer el planteamiento que quiera, pero creo que eso es una deslealtad al marco. Y esto nos va a generar un escenario de tensión, de presión que van a mantener. Y yo creo que al final tenemos que volver a los fundamentos del sistema, del régimen político y de lo que es la democracia. Porque si ayer el resultado hubiese sido, en vez de un 47% de votos a favor de las fuerzas independentistas, un 51%, tenemos que volver a hacer toda la pedagogía política y a lanzar todo el mensaje democrático que un 51% no es necesariamente sinónimo de que haya una decisión democrática suficiente para independizar una zona de un territorio de un Estado en una decisión que luego es irreversible. Ni siquiera con un 51. Ni con un 51, es decir, la historia de la democracia es la historia de entender que la democracia no es el derecho a decidir por mayoría. Las mayorías pueden suponer dictaduras
mayorías de la mayoría frente a los derechos de las minorías, frente al respeto a las normas. La democracia, desde que surge, ya desde la Revolución Gloriosa, antes de la democracia en Gran Bretaña, lo que supone es simplemente el cumplimiento de las reglas. Y el derecho a votar es un derecho que está en las reglas. Si no aceptamos las reglas, o no aceptamos cómo cambiarlas, pero si queremos romper el establecimiento de reglas democráticas, la mayoría puede ser lo más perverso y lo más dictatorial que puede haber. Y por lo tanto, yo nunca he sido una persona inflexible con la vía de promover cambio, pero creo que el nacionalismo catalán, convertido en este independentismo que ha destrozado CiU, porque los ha roto en Convergencia y en Unión, y que dentro de Convergencia se han quedado con 40 de los 50 diputados. 30. Hay que verlo. Es decir, como un resultado en el cual el control de la fuerza parlamentaria ha sido un desastre para CiU, ha sido un desastre, y es una escapada hacia adelante que no lleva a ningún sitio. Yo creo que es necesario volver a hacer mucha pedagogía política, explicarle a la gente para qué vale la política. Y si el nacionalismo es para darle satisfacción a los ciudadanos y que estén más cómodos, bien, pero si es una excusa para la confrontación de élites, para llegar a acuerdos de salvarse los sillones, estamos caminando en un mal servicio, porque en el fondo, y acabo ya, la clave de todo este proceso de inestabilidades políticas, de desconfianza en el sistema, de caída de la confianza política que ocurre en este país, tiene su origen en una cuestión económica. Es decir, no es casual que después de la crisis económica más importante que ha tenido este país se haya caído los niveles de confianza en la democracia, en el Congreso, en la justicia, que hayan emergido los niveles de corrupción que ya existían pero que no emergían, que la gente se manifieste, que haya salido el 15M, que surjan nuevas fuerzas, que Ciudadanos sea mayoría, o que en Cataluña todo ese descontento se haya plasmado en un independentismo que ha sido históricamente nacionalismo, pero un nacionalismo cooperativo, a veces también intentando meter en la saca más dinero, pero que funcionaba, y lo han convertido en algo. Yo creo que es un momento de coyuntura crítica en muchos lugares y que hay que tomarse las decisiones con tiento, porque los ciudadanos lo que necesitan es política. Y ahora el gobierno de Cataluña no puede seguir en la guerra, porque en estos momentos hay que generar empleo, hay que hacer hospitales, hay que hacer educación. En cualquier caso, lo que parece es que los resultados de ayer no van a significar una constitución inmediata de un gobierno. En las últimas horas incluso se habla de la posibilidad de que se demoren los plazos hasta las próximas elecciones generales para ver cómo queda el panorama el conjunto del Estado y en función de eso decidir qué se hace en Cataluña. Tuco Cerviño. Bueno, pido primera valoración en un minuto. Moi breve. Non tan longa como a de Gonzalo, por certo, unha intervención moi brillante, moi ben analizada. Por iso deixaches falar tanto, creo eu. Este comentario de texto, despois superado, xa podes continuar. A ver se digo o mesmo de ti, esmérate. Como me dixo, xa o dixen onte desde Barcelona, como dixo onte un taxista en Barcelona que se declarou independentista, mañán, por hoxe, non vai cambiar nada. Eu creo que de todos os xeitos sí que cambiaron cousas, pero na práctica eu creo que hai non hai un cambio sustancial. Eu creo que estamos nunha situación o que hai que facer é negociar. Hai un mandato para negociar. Eu creo que os cidadáns de Cataluña o que deron foi un mandato para negociar, e iso pasa, na miña opinión, por un novo consenso constitucional. Eu creo que é o que hai que facer, non é nada doado. Despois entraremos nisto do consenso constitucional para que me aclaredes exactamente que significa isto do consenso constitucional, porque é unha frase que se utiliza moito, exactamente que hai que mudar da Constitución. Non, despois imos ter tempo de abondo. Tito. A ver, eu creo que no grosso todo estaba máis ou menos previsto. O prevía o taxista, o inquérito do CIS e os análisis de Jaime Miquel, que no xornal A Voz de Galicia eu creo que atinaron bastante, non? Pensar que de onte iba a salir unha DUI, despois da experiencia de Quebec ou da experiencia de Escocia, creo que ninguén o pensaba. Desde logo non o pensaba, non? Porque chegar ao 51% ou 50 máis un voto é moi difícil. Ahora ben, hai 2 anos, o dereito a decidir, así expresado, non a independencia, recordémolo, reunía pois, o 70-80% do Parlamento catalán. Eso se foi decantando porque non houve posibilidade de facer un referéndum como en Escocia ou como en Quebec, e nos encontramos con unhas eleccións plebiscitarias na que quen votou casi 2 millóns de votos, 1,8 millóns de votos, e o 48% dos votos, casi o 48% dos votos, pola independencia. O que quero dicir é que eso, eu creo que hai 2 anos non o esperaba ninguén. E hai 4 anos non había tanto independentista en Cataluña, vamos, non o imaginaba ninguén. E un pouco na liña do que se falaba, a democracia se pode definir de moitas formas. Eu creo que a democracia é fundamentalmente a expresión da vontade xeral. É o respeto á norma, pero en síntese e filosóficamente a expresión da vontade xeral. E, por tanto, a vontade xeral ten que poder ser expresada. Se hai unha norma que impide expresar a vontade xeral, eu creo que é unha norma que está perturbando a expresión democrática. Bueno, como consecuencia de los resultados de las autonómicas de ayer en Cataluña,
Escuchen atentamente a Alberto Garzón y Pablo Iglesias, interpretando ambos los resultados que ayer cosechó la candidatura de Catalunya Sí que es Pot. Cada uno de ellos le echa la culpa al otro. Es cierto que nosotros pusimos toda la carne en el asador y a la vista de los datos que ya nos llegan por diferentes barrios y por diferentes áreas, da la impresión de que nuestra presencia humildemente ha sido fundamental para salvar el resultado final, que insisto en que ha sido malo y que no nos gusta. La candidatura Catalunya Sí que es Pot ha sacado un resultado que es menor del que habíamos sacado con la coalición Iniciativa Izquierda Unida. La candidatura de Catalunya Sí que es Pot ha tenido una visualización mediática fundamentalmente de Podemos. Gente de Izquierda Unida hemos estado a disposición de los compañeros y compañeras de la candidatura de Catalunya Sí que es Pot y muy concretamente de la comisión electoral de esa candidatura sin poner ninguna condición. Bueno, pues aquí los vemos. Por una parte, Pablo Iglesias diciendo que salvaron los muebles gracias a Podemos y por otra parte, Alberto Garzón diciendo que la gente visibilizó que esa candidatura era la de Podemos, así que, Machiño, los malos resultados se los computamos. Sí, claro. Pero esto, a ver, ¿qué lectura hacemos de lo que ha pasado con Podemos, de este matrimonio que no acaba de funcionar entre Garzón y Pablo Iglesias? Manuel. Vamos a ver, Izquierda Unida tiene sus limitaciones, ¿no? Electorales, lo sabemos, pero es una candidatura clara. Y yo creo... De unas bases importantes en Cataluña, ¿eh? Sí, y unas bases importantes en Cataluña. Bueno, y con un candidato que ahora era el de Junts pel Sí. No olvidemos tampoco, que viene de Iniciativa per Catalunya, Raúl Romeva. Pero tengo unas bases importantes. Sí. ¿Qué ocurre con Podemos? Y yo creo que es una tendencia que vamos a observar cada vez más. Su discurso se ha roto. Ya es casta. Ya pacta con los que dijo que nunca pactaría. Ya con tal de... Bueno, hoy reclamaba pacto con el PSC. Exactamente. Entonces, vamos a ver, todo ese discurso que le dio ese empuje electoral inicial se ha perdido. Yo creo que a Podemos en realidad es que le ha sobrado 10 meses. Entonces, teniendo en cuenta que tiene 2 años... Exactamente. Una carrera muy longa. Y tampoco creo que ese factor probablemente en cierta medida ha favorecido a las CUP también. Porque mucha gente claramente antisistema, radical, ha podido optar por las CUP en detrimento de Podemos en función de su trayectoria política. Que complete esta información y te escucho enseguida, Tito. ¿Qué ha pasado en Barcelona? Como saben, en las últimas elecciones municipales triunfaba la candidatura de Ada Colau, Barcelona en Comú, que cosechaba un 25,21% de los votos. En total, 176.337 sufragios recibió Colau. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuánta gente votó a Catalunya Sí que es Pot? Bueno, pues 85.853 personas, el 9,79% de los votos, es decir, que han perdido 90.000 votos de una elección a la siguiente. Ada Colau estratégicamente desaparecida, incluso en esa imagen que veíamos el último día de la campaña electoral en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando se producía ese rifirrafe con las famosas banderas, Ada Colau optaba por salirse de cámara, salirse de foco y ponerse en la parte de atrás del balcón. ¿Esto cómo hay que interpretarlo, Lourenço? Eu creo que todos estamos facendo intentos, ¿no?, de entender, de conseguir entender o que está pasando en Cataluña. E a cuestión de Cidadáns e a cuestión das CUP, eu creo que son unha das claves para intentar entender algo do que está pasando, precisamente. E, por certo, antes, eu agradezo moito a Caballero que decía a Gonzalo que decía que respetaba o nacionalismo. Eu tamén, incluso... Es que es un caballero. Incluso o de Aznar. Mira ti, mentras solo fale e non diga o que está pensando, máis alá do que di. Claro, porque fala e dice unhas cousas, pero non as outras. Que fala Lourenço que diga, que pense, un apunte, Lourenço. Non hai que preocuparse tanto polas declaracións de Aznar, porque solo di unha sola cousa sempre. Yo lo habría hecho mejor. No, pero di dúas cousas aí. No, di dúas cousas que si estuviera en mis manos, esto sería otra cosa. Es lo único. E moi taurinas. Dice que é o quinto aviso, eso é moi taurino, e di que se preocupa porque os pasa o partido que ten a súa esquerda, en referencia a Ciudadanos. Yo creo que eso sí que é o máis... Pablo Iglesias sí Podemos. A ver, que me interesa detenerme un momento en esto, porque enseguida vamos a ver las posibles implicaciones de esta crisis de confianza aquí en Galicia. Pablo Iglesias Podemos e Ciudadanos tamén, porque, insisto, o de Ciudadanos eu creo que é unha das claves que hai que entender neste proceso, e entendendo Ciudadanos, entendemos tamén as CUP.
porque o fenómeno de que a xente deixe de votar o Partido Popular, que non é máis nacionalista español, sino que é máis ranciamente nacionalista español que os que son catalás e españois, e así o dixeron Visca Cataluña, é como si, bueno, conseguimos entender a Carmen Balcells, que era profundamente catalana, pero se fixo rica conseguindo premios Nobel en castelán. E nunca tuveron ningún problema. O a editorial Bruguera, ou moitas outras cousas, non? Creo que hai que entender esa complexidade catalana tamén. E logo falaremos do futuro pacto constitucional. Coas CUP e con Podemos, eu creo que ocorre o mesmo. É dicir, o discurso de Pablo Iglesias ali foi de non entender nada. Eu de verdade que me leín a Lerroux e me leín os traballos de Álvaro Junco sobre Lerroux, recordábamos. Como se pode decir en Cataluña, donde se presentan as CUP con Baños e con Fernández, que los Pérez e los García teñen que votar por Podemos? O sea, está entrando nunha lógica que o problema non é que pase moito tempo, o problema é que non ten outro discurso diferente. O discurso dele é un discurso español. E a xente votou... Pero isto significa algo no conxunto do Estado? Home, eu creo que significa moito. Esa pelexa que acaban de ter e que acabas de mostrarnos significa que a posición predominante, bueno, que eu creo que Podemos cometer un error, sinceramente. Podemos estaba intentando absorber a Izquierda Unida, que terá un discurso moi coherente, pero que non pasará nunca do 6%. E eles pretendían moito máis. E era unha nova xeración que pretendía facer eso e impulsar. E aí, xustamente, en Cataluña pactaron con unha Izquierda Unida diferente e conseguiron exactamente os mesmos votos que tiña Iniciativa per Cataluña. Incluso alguno menos, me parece, ¿no? No, creo que os mesmos, a mí as contas me salen. Dejadme, porque es muy interesante lo que pasó con Podemos en Cataluña, por lo que tiene de importancia aquí en Galicia. Lo comentábamos antes, hay un preacuerdo firmado que en principio compromete a Podemos, a Anova y a Izquierda Unida. Es un preacuerdo, los diferentes actores, bueno, en las últimas horas han modificado un poco los discursos. Marta Carballo ha estado pendiente de todo lo que ha sucedido en esta jornada postelectoral y se encuentra en directo en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Marta, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, aquí se ha estado muy pendiente de los resultados de Cataluña, pero sobre todo de lo que ocurría con Podemos, con la formación de Pablo Iglesias. Como decías, de hecho, Izquierda Unida, Anova y Podemos tenían ese preacuerdo político que, sin embargo, han decidido no presentar públicamente hasta, por lo menos esta semana, a la espera de conocer precisamente los resultados, entre otras cosas, de la formación de Pablo Iglesias. Y es que es evidente que tras los resultados obtenidos ayer, Podemos no acude a las negociaciones de cara a una futura candidatura o un acuerdo de candidatura con la misma posición de fuerza a la hora de imponer sus condiciones. A eso se esperaba, a eso se han referido también los distintos líderes políticos. Por ejemplo, conocíamos la opinión del alcalde de A Coruña, de Xulio Ferreiro, que decía que Podemos sí es el motor del cambio, pero no en solitario, y abogaba por una candidatura mayoritaria y sobre todo de base popular. Y a esos malos resultados de Podemos aludía también el bloque nacionalista galego para pedir de nuevo una candidatura de unidad y volver a lanzar el guante a Anova. Siguen esperando, recuerdan, una reunión con la formación que lidera Xosé Manuel Beiras. Esta es la última hora desde Santiago, lo que hoy ha sucedido en torno a esa conformación de una candidatura que parece que se va complicando a medida que pasan las horas, preacuerdo firmado. Marta Carballo nos lo contaba desde Santiago, pero como decíamos hoy se han pronunciado algunos de los posibles actores. Cierta prudencia, con una llamada de atención bastante evidente por parte del bloque nacionalista galego, al que los resultados de ayer en Cataluña han dado argumentos para advertir sobre lo que se puede llegar a firmar en esta negociación. Dice el líder de los socialistas gallegos que los grandes derrotados de las elecciones catalanas son Artur Mas y Mariano Rajoy, pero añade un tercer fracaso. Que parecía que iba a dar o sorpaso, ou anunciaban que iban a dar o sorpaso á izquierda responsable que representa o Partido Socialista, non solamente en Cataluña, sino en toda España e en Galicia. Por tanto, eu creo que tamén convendría algún analizar a oportunidade de ese tipo de experiencias políticas legítimas, sin lugar a dudas, pero parece ser que algunha xa non vai a ser posible, e eu creo que esa outra conclusión é evidentemente que o efecto Podemos parece que se desinfla. Y eso ha hecho que el BNG vea la ocasión de intentarlo de nuevo. A que todos reconsideren, porque aínda estamos a tempo, as opcións e todos aposten por sumar ao redor dunha gran candidatura galega, plural, unha grande candidatura de unidade que permita que Galicia teña unha grande voz, unha voz potente con un grupo parlamentar propio e soberano non supeditado a ningunha
a ningún outro grupo parlamentario de unha forza estatal. Sin embargo, Anova y Esquerda Unida aseguran que los resultados catalanes non son extrapolables a Galicia. E que mal faríamos andar facendo unha traducción directa ao que son as dinámicas aquí do propio país, que ten que ter as súas propias dinámicas, non pode actuar por mimetismo, non? Dito iso, eu incluso en algunha entrevista dixen que eu desde en Cataluña votaría as CUP. Pero que aquí o que estamos a facer un chamado á unidade popular, e a unidade popular un lugar de encontro da esquerda partidaria e da esquerda social. E eu sigo dicindo que todavía non hai estación de chegada, que se está traballando no proceso de acumulación de forzas e que canto máis ampla sexa e máis reflicta o que é esa unidade popular no país, pois mellor nos irá a todos. E en ese sentido sempre dixen que era necesario que o BNG participara nese proceso e que era necesario incorporar a esquerda social. E ademais, bueno, a conformación das candidaturas, como xa dixemos a fin de semana, non é ninguna cousa que este ni moito menos pechada, sino que o único que se trasladou foi a existencia dun preacordo entre tres forzas que queren confluir co resto da cidadanía, que seguimos traballando coas propias mareas e en outros tipos de cos actores sociais, como fixemos sempre, non hai nada pechado. En resumen, que todo sigue igual o también que todo puede ser. En Podemos echan mano del argumento de que Galicia non es Cataluña. E nese senso, nós, dende Podemos Galicia, seguiremos a traballar para que esa aglomeración dun espazo, un bloque social e político que sexa referente nesas eleccións xerais do cambio, pois esteña presente. Lo que queda por ver es cómo participa la formación violeta, si imponiendo su nombre o diluyéndose en la marea, algo que sí podría depender del resultado catalán. Creo que enriubou respecto á cuestión das novas candidaturas aos novos gobernos municipais. Bueno, un dos gobernos emblemáticos é Barcelona e o resultado acaba de demostrarse é desastroso. Unha cuestión sobre Podemos. En relación co que decía Lourenzo, eu creo que Podemos non é que non tuvera un discurso lerrusista claramente, como ti levas dicindo toda a noite, que creo que tes, por suposto, toda a razón, sino que, pero Podemos leva meses antes das eleccións de Cataluña desinflándose. Non é que o digan as encuestas, o dio nariz. Un o percibe, e ademais eu falo con militantes de Podemos, e sei que están, non sei se desfondados, desilusionados, non o sei moi ben, pero non teñen a ilusión que tiñan hai 6 meses. Non a teñen. A ver, a ti o nariz, que che di, Gonzalo? Me dice pouco. Yo solamente dos comentarios. Pois a intuición é unha maneira de chegar ao coñecemento, como sabes. Non só a deducción. Non te estou denegando. Non te pollas moi susceptible de sentirte por todo cuestionado. Pero falamos de olfato. Non é por olfato, é unha broma, Gonzalo. Deducción, intuición, como era aquilo? Iba a facer dos comentarios. Un é máis de fondo e é ata que punto como está a política de volátil e tamén de insustancial. Ata que punto o feito de que onte se teñan producido unhas eleccións nunha parte do territorio poida decantar o voto dos cidadáns daqui a 2 meses nunhas eleccións xerais. Isto é unha cuestión que nos mostra tamén que en vez de estar debatindo en seriedade nun momento de moita dificultade para tantas cuestións de contidos das políticas, ao final os ciclos veñen marcados, e sabíamoslo, dicíanxémolo moitas veces, en función do que ocurra vais abrir máis expectativas agora para cidadáns, menos para Podemos, máis atracción mediática. É unha política un tanto volátil e menos sustancial. Pero é serio cambiar de voto. É que non ten nada malo cambiar de voto. Non estou facendo ningún análisis normativo, non estou facendo ningún análisis normativo nin de que sexa bo, nin de que sexa malo. Quero dicir que outras veces a identificación partidaria, ideolóxica ou política dos cidadáns é moito máis constante. E neste momento pode haber moitísimo máis cambios en función do eixo que decida a política. E sobre a coalición, si es que de verdad non tengo tiempo para máis. 10 segundos. Nada, sí, seguro. Podemos, rapidísima. Roberto, Dios mío. Ernesto, es que todavía está aí Pablo Carballo, que lleva un rato esperando y tenemos algo más que comentar. Es que yo creo que ha pasado el momento de Podemos. Podemos llega en un momento, juega con la indignación, con el cabreo que tiene la gente, y ese momento ha pasado, es decir, la indignación se ha rebajado sustancialmente y Podemos ha sido incapaz de dar un nuevo discurso, de contarnos algo nuevo para volvernos a un discurso nuevo, porque mira que ha cambiado el discurso de Podemos. Yo creo que la decepción es proporcional a la promesa, es decir, prometían un cambio cualitativo radical. Pues eso, noche de expectativa, mañana de decepción. Entonces, esto es lo que ahora estamos viendo. Y, por otra parte, Pablo Iglesias solo tiene un objetivo, ser presidente del gobierno. Entonces, es eso o nada. Y yo creo, no está pensado para una oposición, para ir construyendo un proyecto. Off the record.
Esto de las macrooperaciones judiciales en Galicia es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Que oye, tomas todas las precauciones. Hasta le pides que te dejen el relojito de turno en el bar de abajo sin remitente en el sobre, en plan bar de Antonio en Navidad. Y nada, que aún así acabas en un sumario. Porque, señoras y señores, se rifan las imputaciones en Galicia. Que nos las quitan de las manos. Por eso, para que si les pilla el toro no se queden con este poema de cara, les presentamos los mandamientos de la Operación Patos. O mejor aún, los mandamientos de la Operación Patos en Navidad. Que no lo decimos nosotros, que lo dice nuestro Papá Noel particular, Alonso Pais. Él, todo esto supuesto, claro, cerebro de la operación. Así que, primer mandamiento. Si compareces para declarar tu inocencia, es muy importante que leas palabra por palabra el comunicado que te han preparado. Palabra por palabra. No veas qué natural y creíble va a quedar. Yo quiero ser contundente y decir que no he recibido ningún tipo de regalo, que eso es imposible. Nadie va a poder probar que he recibido nada de nada porque es falso, rotundamente falso. Segundo, si la operación se llama Patos, hombre, vigila tus símiles, no vaya a ser que parezca que te estás cachondeando. El que cometa alguna irregularidad seguro que pagará el pato. Gracias. Tercero, si se te brinda la oportunidad, márcate una ida Nízar. Se recomienda que se acompañe de mirada a la cámara. Yo no voy a hacer como otros, no voy a decir que yo pongo la mano en el fuego solo por mí porque soy una persona sumamente honesta, no hago de juez con nadie. Yo no soy el órgano de contratación. Cuarto, entre la honradez suprema y la modestia, la segunda es prescindible. No ha habido ningún gobierno tan transparente y tan honrado como el que preside Abel Caballero. Quinto, la épica, la tan importante épica. Siempre que puedan tirar de ella, háganlo. Carlos Negreira es un maestro en esto. ¡Atención! No voy a ser yo como jurista el que quiera romper la presunción de inocencia. ¡Alto! Si escuchan con atención, podrán oír el debate interno que Carlos Negreira estaba viviendo en ese preciso instante. ¿Qué hago? ¿Le meto un poco de heroicismo o casi paso? Va, ya que estamos, música, maestro. Por lo que han luchado tantas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Claro que sí. Y sexto, recurso para todo. Para si te pillan gastándote 18.000 euros en cirugías o lo que sea. Sáquense el as de oros y a correr. Les remito esas declaraciones. Off the record. Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miren a mí. El responsable soy yo. Y mi gobierno. Y por tanto nos tienen perfectamente identificados. La imputación de Artur Mas y de otros dos consejeros del Gobierno de la Generalitat, que enseguida vamos a analizar con todos los detalles y reacciones que hoy se han producido. Decíamos que ha dado munición al bloque soberanista, que hoy parecen respaldar de una manera abierta a Artur Mas. Os pido una valoración inicial y breve sobre qué creéis que significa esta imputación y a quién beneficia, Pablo. Yo creo que el juez actúa con criterios que no toman en consideración la política. El juez está adoptando una decisión judicial. No creo que vaya a beneficiar a la causa, digamos, no secesionista, y en todo caso beneficiará más a la causa secesionista por la sencilla razón de que Mas, que es un político que explota las cuestiones emocionales, es un trilero, etcétera, ya se ha comentado por parte de muchos en este plató, pues va a jugar con eso y va a decir que se le está haciendo un juicio político, que no es así en modo alguno, en mi opinión. Roberto Blanco Valdés. Sí, yo podría prácticamente decir lo mismo que Pablo, ¿no? Él ha cometido presuntamente un delito, no es una cosa irrelevante organizar un referéndum que no puede organizar porque está prohibido por el Tribunal Constitucional. El juez, yo no tengo ninguna duda, no tengo por qué tenerla, ¿no? En principio no la tengo. Actúa con criterios profesionales, como acaba de decir Pablo, y esto imputa. El procedimiento penal sigue adelante. ¿A quién va a beneficiar? Políticamente, muy probablemente a Mas, que va a explotarlo como una... Bueno, lo que ha dicho hoy el de Esquerra, ¿no? Es decir, que no podemos seguir conectados a un Estado en donde se cumple la ley, que esta es un poco la idea. No sé por qué las casualidades además van a llevar a Artur Mas a declarar coincidiendo con el 75 aniversario del fusilamiento de Companys. A ver, yo soy menos benévolo que Pablo y que Roberto, ¿no? Yo estoy profundamente disgustado con este hecho porque, primero, estamos hablando de una denuncia que se hizo hace un año. No se explica muy bien
que justamente haya caído 2 días después de las elecciones, que es en el peor momento, como si fuese... Yo en eso estoy de acuerdo. Claro. La inoportunidad es evidente. Hay una explicación. Sí, la segunda cuestión es que ellos mismos dijeron que la habían retrasado para no interferir en el proceso electoral. Pues si actúa con criterio profesional, no la puede retrasar. Que me deje de tonterías. En primer lugar, porque pudieron hacerla hace 7 meses, hace 8 y hace 6. Y por tanto no tenían por qué haber llegado estúpidamente a esta situación. Y con esa coincidencia. Y luego, si te pones para decir no voy a interferir, hombre, no interfieras hasta después de la constitución del Parlamento. No hagas el idiota, ¿no? Que es lo que han hecho, ¿no? Y por tanto yo creo que esto es absolutamente insoportable. Que primero tengamos que aguantar, porque, a ver, para lo que se denuncia esto es para que se proteja la legalidad. ¿Qué hubiese pasado con esta carallada de, para no interferir? ¿Qué hubiese pasado si gana, que le faltaron unos poquitos votos? ¿Qué habría pasado? Pues yo os digo lo que habría pasado. Que como son unos cobardes, no lo habrían procesado. No lo habrían imputado. No lo habrían imputado. Esta es la realidad. Y por tanto es absolutamente condenable, absolutamente, como diría yo, vamos, criticable este modelo de actuar. Si no saben hacerlo a tiempo, porque son unos vagos, ¿verdad? Porque para llamar a declarar a una persona no hacen falta 9 meses. Si no saben hacerlo a tiempo, hombre, que se salgan del tiempo y que no hagan esto. Estamos acostumbrados todos los días a que intervengan los procesos en los elementos políticos, todos los días. Y ahora con más no intervienen e intervienen al día siguiente, que es cuando más daño hace. Por tanto, yo entiendo que lo han hecho por pura cobardía y no se han atrevido a procesar a un tío que estaba en pleno uso de poder y cuando se cae, lo procesan. Y esto es impresentable. Carlos Aymerich. Sí, vamos a ver, que eu creo que no Estado español hai unha certa alergia a independencia de Cataluña e independencia da xustiza, non? A denuncia da Fiscalía foi anunciada por Alicia Sánchez Camacho, lembramos hai un ano, verdade, que foi a candidata e portavoz do Partido Popular quen anunciou antes de que a Fiscalía presentase a denuncia que se ia presentar pola Fiscalía esa denuncia. A Fiscalía depende directamente do Goberno. Segundo, os Tribunais Superiores de Xustiza dependen do Consello Xeral do Poder Judicial copado polo PP e polo PSOE, por tanto, dependente tamén directo e indirectamente do Goberno. Asistimos na campaña electoral das catalanas a toda unha campaña e a toda unha ofensiva dos empresarios, mesmo dun bispo que chamou unha visilia, verdade, pola unidade de España, en fin, da banca, etcétera, etcétera. Por que non actuou a xustiza nese momento? Porque por motivos de oportunidade política, porque o Goberno de España seguro que lle dixo que non actuase. Actúa agora por qué? Porque eu creo que eles entenden que é o momento de actuar facendo a campaña das xerais. Agora, fan a campaña para as eleccións xerais e para decir que aquí a xustiza cumpre. Complicando todo un pouco máis tamén, claro, momentos, non? Pero que o Partido Popular quere que as cousas se compliquen. Porque se a xustiza fora, como decía Pablo, non estou en absoluto de acordo, tan independente, por que o señor X, verdade, dos GAL, o señor Felipe González non foi xulgado mentras era presidente? Por que o señor Aznar pola guerra de Irak, un crime de guerra? E por que o señor Rajoy cobrando sobresoldos con todo o que hai nos papeles de Bárcenas, nin siquiera tivo a máis mínima sombra, a máis mínima ameaza da xustiza. Primeira valoración, despois do que xa escoitamos na mesa, que non che adianto para que sexas libre na túa interpretación do momento. Bueno, pois eu quedo ca sensación de que ao mellor lle queren facer un baltar, non? Ao señor Mas, porque realmente, en fin, quero dicir, estamos falando do 9N, e supostamente agárdase a que pasen estas eleccións, pero xa polo medio hubo varios procesos electorais e tal tamén para actuar, non? É dicir, é unha decisión que ven en todo caso tardía, non sei o efecto que vai a ter, pero, en fin, quero dicir, moi limitada. Y esa final de la Copa del Rey, con esa sonrisa, esa otra sonrisa muy parecida a la anterior en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona esta pasada semana, y esa evolución de las sonrisas de Artur Mas desde el domingo hasta ayer mismo. Mar, ¿qué está diciéndonos Mas con esas sonrisas? Son escenarios distintos que demandan comportamientos y comunicaciones no verbales distintas, ¿no? Partimos de la base que Artur Mas es un experto en comunicación no verbal. Su evolución, si analizamos la comunicación no verbal de unos años para aquí, es abismal. Ha mejorado en contra de otros políticos que no han mejorado ni empeorado, que se ha mantenido, él ha mejorado muchísimo, ¿no?
Pero realmente, por ejemplo, en esta escena junto al rey y en la escena también del balcón, es una sonrisa irónica, no es una sonrisa sincera. Es decir, se habla mucho de que hay muchos tipos de sonrisa, efectivamente, ¿no? No vamos a empezar a hablar de cuántos tipos de sonrisa porque es difícil de conocerlas, pero sí que es cierto que hay la sincera y la falsa. Ahí está lanzando un mensaje, aparte quiere que sea manifiesto, supongo. Sí, sí, que no, se vea que esta con es una sonrisa falsa, es una sonrisa irónica, es una sonrisa en la que le está diciendo: es lo que quieres, es lo que tienes, joróbate. Entonces está disfrutando, pero no lo puede demostrar diciéndolo, abiertamente, verbalizándolo. Claro, sí. Bueno, Artur Mas, la evolución de su sonrisa, un personaje que ayer veíamos también, ayer no, el domingo yo creo que ya fue, después de las elecciones, uno de los fracasos de la noche, Durán y Lleida. ¿Qué pasó Sí, aunque con él? vamos a ver la imagen de la reunión de ayer, de Unión Democrática, después de la noche electoral, imágenes de Durán y Lleida y también de Espadaler, que era el candidato de Unión Democrática a esas elecciones a la Generalitat. Ahí las vemos, Durán y Lleida y Espadaler en esa reunión extraordinaria que ayer mantenía Unión Democrática de Cataluña ante la prensa. Este es el típico mudo, que así llamamos los periodistas, mientras graban los cámaras, y el gesto que mantenían los dos políticos de Unión Democrática de Cataluña. Mar, es muy habitual, después de la noche electoral, ese discurso de que todos han ganado. Es muy complicado que un político reconozca que ha tenido un mal resultado. Alguno lo dijo el domingo, pero no es lo habitual. ¿Cómo se ensaya ese gesto de tranquilidad o de calma o de alegría cuando en el fondo él sabe o ella sabe y todos sabemos que los resultados no son para sonreír? Gestos muy abiertos, sonrisas amplísimas, manos arriba, miradas para un lado, para el otro, victoria, victoria. Esto es contagioso. Cuando tú, victoria, hemos ganado, todo el mundo se contagia, todo el mundo forma parte de esa mentira, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estuve siguiendo mucho las redes sociales, soy muy tuitera además, y veo con el 75% del voto escrutado que dicen hemos ganado, digo, me parece una prepotencia. Falta un 25%, que es muy significativo, ¿no? Pero después tú analizas a la coalición, no se miran, no hay gestos de complicidad, no hay sintonía, es decir, hay muchos gestos que te está diciendo no habéis ganado, vais por libre. Domingos. Bueno, eu que son de zona de mar e tamén de zona de migrantes e tal, embarcarse, enrolarse nun barco e unha plataforma e ir traballar ás plataformas, é dicir, sempre entendemos así, o sea, a linguaxe tampouco non deixa de facerme certa gracia, non? Eu creo que aquí están metidos, bueno, quero dicir, estamos como indo de alguna forma en círculo, non? Dende hai xa un par de meses, parece que cas cartas moi marcadas, non? En todo caso, hai algo moi contradictorio coa idea central que é de constituir unha candidatura unitaria galega. E o que é contradictorio é poñer cancelas a ese proceso, non? E eu aquí o que penso é que deliberadamente hai moitas forzas políticas e moitos intereses creados que están decididos a poñerlle cancelas, non? A acotar de alguna forma pois o número de invitados, a pechar por aquí ou por alá, é dicir, a non abrir o proceso o suficiente pois para crear realmente, claro, unha candidatura ampla na que podan entrar todos os axentes políticos, todas as forzas e incluso cidadáns, porque ao final tamén nesto de que participa a cidadanía, eu só dixo unha vez aquí, non me gusta moito insistir neso, pero ás veces estamos collendo a suxetos que suman cero entre eles, é dicir, é que falar ao mellor dunha marea de a Nova, Podemos, Esquerda Unida, as mareas, vamos a ver, pero que as mareas ou as candidaturas locais de Unidade Popular, que é senón a suma de a Nova, Esquerda Unida e Podemos, é dicir, podémoslo sumar por arriba, por abaixo, polo medio, e máis alá, non? Pero estamos sumando sempre os mesmos. Por tanto, bueno, penso que con todo este revolto que se dou, de momento... De momento, ti que pronosticas que vai acontecer? Vai haber unha candidatura... Eu sigo pensando que vai haber dúas... Unha do bloque? Dúas candidaturas. Unha do bloque e outra... Unha creada en torno ao bloque e outra creada pois en torno aos outros actores. O bloque vai renunciar ás siglas, como xa ten dito, non se vai presentar como bloque, posiblemente. Xa fixo o primer paso que foi venegar asambleas abertas nas municipais, por tanto, ahora é ir un pasiño máis alá e, xa digo, con todo isto, eu vexo unha persoa moi contenta con que isto este evoluindo así e é precisamente Besteiro e o Partido Socialista, porque no seu caso non vai haber ameazada
a súa posición como forza alternativa ao goberno en Galicia e incluso como segunda forza política. Carlos Aymerich, brevemente, por favor. Coincides co diagnóstico de Domingos? En parte sí, quizáis non coincido con ese titular, non? Esa faixa que aparece aí abaixo de el BNG se baja, eu creo que o BNG non. Oxe o que houve foi unha, bueno, desde o domingo a noite, non? Unha votación nunha plataforma, ou como se lle queira chamar, unha votación telemática, no que había dúas opcións. Canta xente votou? Creo que en total eran 200, non chegan a 400, non? Mais ou menos, sobre 400 persoas votaron. Bueno, pouca unidade popular é esa, non? Bueno, quero decir que iso representa o que representa. Ben, pero que se votaba? Pois había dúas opcións. Unha, seguir traballando coa outra plataforma na busca de non sei que, dunha candidatura de unidade, e a outra era integrarse, o sea, que se integraran as dúas plataformas. Pois non gañou o de integrarse e gañou o de seguir traballando. Por tanto, estamos trabajando en ello, que diría José María Aznar. A cousa segue igual. Onde creo que está a cuestión? Eu creo que a cuestión está noutro lado. Hoxe mesmo hai un teletipo, non, no que Beiras di unha cousa e Rejón di a contraria. Beiras di que Podemos non pode seguir insistindo en manter o seu nome na papeleta porque iso é un obstáculo para, bueno, tamén se dirixe ao BNG e tal e cual, e Rejón, esa é unha lectura que están facendo en Podemos, van xusto na liña contraria, porque digo que nos pasou en Cataluña que a nosa marca non estaba suficientemente clara, por tanto, o que acordamos en Vista Alegre de que o logo e a marca de Podemos ten que estar visible en todas partes, tamén en Galicia, entón, bueno, eu creo que veremos o que sai dai, pero creo que a decisión neste momento non vai estar nas mareas, nin nas plataformas, vai estar noutro lugar. Noutro lugar. Os pido casi un titular, porque este tema empieza ya a ser como mañana seguimos, e seguimos mañana, e mañana pasado, e seguimos. Os partidos e as mareas son dous elementos absolutamente contradictorios. Son dúas maneiras de entender a política, de entender a representación política. E, por tanto, non se poden fusionar, salvo que a marea se convirta en partido ou partido en marea, ou nun tercio un quiz que despois non pode funcionar como partido. E, por tanto, os partidos tradicionales, que eu creo que son os que teñen futuro, aínda que agora estén atravesando unha crisis, non se poden fundir nunha marea, porque esa pampa hoxe é farme para mañán. E as mareas só teñen a oportunidade de ir como mareas, porque esa oportunidade forma parte dun momento de confusión. Que os problemas non teñen tanto que ver co que están... Sobre todo por unha cuestión, e termino con isto. Este é un parlamento no que o primeiro parlamento que vai estar fraccionado na política española efectivamente, non? E, por tanto, hai unha gran oportunidade para as pequenas fraccións de ser importantes dentro das combinacións que se fagan. Se ti chegas con un grupo parlamentario que non domina, nin ten disciplina, nin ten orden, non estás ali. E, por tanto, é lógico que os partidos, como Podemos, prefiran ter 30 encuadrados que ter 60 sin encuadrar. E eu creo que iso é absolutamente así. Y claro, había varias votaciones y la caída de nivel de votación es espectacular. No, pero iba a decir que a mí la verdad es que todo me aburre un poco como a ti, ¿no? Sí. Dicho esto, como es obvio, con el máximo respeto hacia las personas que están participando en eso, que no hay ni que decirlo siquiera, pero en fin, por si hubiera alguna duda lo digo, ¿no? Con el máximo respeto hacia ellos. Claro, hay una especie de logomaquia y luego una especie de falta de humildad, ¿no? Porque claro, el dato que daba Carlos es muy significativo. 200 votaron casi el otro día para elegir al secretario local del Partido Socialista en Santiago. 200 en Santiago. Por tanto, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Siendo tampoco una cifra como para caerse de la silla. No, ni para caerse de la silla ni para caerse en ninguna parte. Teniendo en cuenta además cómo está el Partido Socialista en Santiago. Que en una ciudad de 100.000 habitantes, con un número altísimo de profesionales, etcétera, voten 200 es una cosa ridícula, pero estamos a este nivel. Es decir, que la unidad popular la están haciendo personas que representan poquita cosa. A ver, un titular. Muy rápidamente, lo que dice José Luis es cierto, encajan mal, digamos, los partidos con este tipo de movimientos, ¿no? Lo que pasa es que en este momento tienden a confluir por la situación excepcional en la que está la política española y la sociedad española. Y yo creo que lo que sí tienen claro ahí son dos precedentes. Uno, el de Hague, que funcionó muy bien electoralmente, que era difícil o relativamente difícil de encajar, pero se encajó, y otro, las mareas, que
porque, por ejemplo, en Coruña se dudaba que se fuese capaz en tan poco tiempo de constituir ese movimiento y, sin embargo, tuvo un resultado electoral muy bueno, ¿no? Y, por tanto, Anova más Esquerda Unida, más Podemos, más elementos de las mareas, yo creo que tienen claro que tienen un potencial electoral en este momento, a lo mejor en diciembre menos, pero en este momento existe ese potencial y eso puede hacer que conflicte. Bueno, pues lo que hoy ha sucedido en Vigo, Carlos, eu non sei se crees que con isto hai que recoñecerlle a Feijóo que algunha das cousas que dixo eran certas. Poucas das que dixo eran certas. Eu creo que isto máis ben enmárcase no período preelectoral, porque se coinciden dúas cousas, non? Primeiro, bueno, a botadura deste flotel que ia estar feito non sei canto tempo, ian ser non sei cantos barcos, flotéis e tal, e ao final é un flotel en Vigo e un flotel en Ferrol, anunciouse outros. Claro, pero vou a iso. O se anunciouse outro e anunciouse tamén que van devolver o 25% da paga extra aos funcionarios na nómina de outubro. E claro, eu cando escoito isto... O cual supongo que non te parece mal. No, pero claro, pero que anuncie o conselleiro de Facenda dicindo que agora podemos facer, claro, o que non está dicindo que devolve unha parte da paga extra o 2012, cando en Galiza temos as pagas extras reducidas nun 60% os empregados públicos. Entón, é para decir, oiga, mire, deixe de enganar, deixe de vender fume, e se hai disponibilidade, repoña, verdade, como pasa na administración local, como pasa noutras comunidades autónomas, realmente o que está. É dicir, eu creo que isto que demostra que estamos en campaña electoral. Nada máis, pero o flotel real ou non? Sí, o flotel é real, vímolo, pero que eu quero lembrar que se anunciaron bastante máis que estes dous flotéis, verdade? 14 remolcadores. 14 remolcadores, incluso se chegou a falar de gaseiros e de outro tipo de cousas. E un centro logístico en Punta Langosteira, que non hai, e o único que hai é que se lle vende a precio de saldo Barreras a Pemex, que se pon ao frente de Barreras a un señor, verdade, que estaba no Consello de Administración de Caixa Nova, que se fixo accionista de Barreras cun crédito daqueles que daba Galloso, vinculado ao Partido Popular, por tanto, hai unha operación aí. Hai que revisarlo, evidentemente, porque vamos a ver, o que se dixo daquela era que era fume, como acaba de decir Carlos, e o flotel está feito e outro flotel está en construcción e outro flotel está encargado. Evidentemente, para botar un flotel hai que construirlo e hai que venderlo, non? E, por tanto, eso hai que reconocerlo. Eu non son partidario destes modelos de estar constantemente ensalzando a actividade ordinaria dos centros industriales e dos centros hospitalarios, etc. Non ten sentido salir ahora mismo a decir onte estuvo traballando o Hospital da Coruña a pleno rendimento e fixo tantas operacións. Claro, esa é a súa función e iso é o que fai todos os días, verdad? E isto igual, pero en todo caso, o que creo é que hai que, polo menos, crear un empate. Eu creo que o goberno fixo un avance que foi considerado que se fora verdad, era avance, e, por tanto, hai que reconocer esa parte, polo menos, que además que isto pode continuar, é verdad? O sea, que en principio parece que hai base para continuar. Os pido unha valoración sobre lo que hoy pasó en el Parlamento y también sobre lo que deducís de esta encuesta. Evidentemente es difícil que el Partido Popular vaya a aceptar esta especie de oficialización como santo laico de Castelao, ¿no? Por el componente nacionalista que tiene, por su adscripción al nacionalismo más o menos asumida por todo el mundo, ¿no? Entonces, esta proposición de ley entiendo que era pronosticable que se iba a rechazar. Aparte de eso, Castelao es una figura que yo sí creo que forma parte del patrimonio del galleguismo, que más allá del nacionalismo, pues más o menos puede unir o cohesionar todas las sensibilidades que hay en Galicia a nivel político. Lo que no estoy tan seguro es de que la Xunta de Galicia tenga que implicarse en proyectos que a fin de cuentas suponen lo que dije antes, un poco la beatificación de determinados personajes que históricamente están ahí, que históricamente tienen un peso que no es discutido, pero bueno, tampoco estoy seguro de que sea el momento adecuado con lo que está pasando en este país y en Galicia, ¿no? como parte del resto del Estado, para, digamos, enfrascarse en este tipo de debates. Roberto. Sí, vamos a ver. Esto, por si hubiera alguna duda, porque luego siempre hay dudas y siempre hay malvados, mi padre tuvo durante 40 años o 50 años una figura que la consiguió además de manera de extraperlo, diríamos, de una manera cuando no se podía conseguir, de Castelao en su despacho. Yo la recuerdo desde niño en mi casa, tenemos las obras completas, yo he leído todas las obras de Castelao sin una sola excepción y he releído algunas muchísimas veces, ¿no? Y me merece todo el respeto. Yo no sé por qué razón la Xunta se ha negado
a aprobar la parte de la propuesta que se refiere a la recuperación del patrimonio histórico, difusión, salvo en una cosa concreta que es en el tema de la escuela. Yo creo que ahí no tiene nada que decir la Xunta, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo quiero recordar que hay un libro de Castelao que está ya en el temario de lecturas de los institutos. Sí, pero eso no lo debe decidir la Xunta. Es decir, eso no lo tiene que decidir la Xunta. Eso lo decide la Xunta, pero lo decide la Xunta en la Consellería de la misma manera que decide otras cosas. Pero yo no creo que eso tenga que ser objeto de un tratamiento específico. Es decir, imaginemos que alguien presentara una propuesta mañana para que esto se tratara de otro personaje. Mira, no, yo creo que Castelao tiene que estar en la historia de Galicia, como es obvio, y tiene que estar en los libros. Más, porque lo que se deduce del planteamiento del bloque es que el bloque considera que no es uno más, que merece... No es uno más, pero es uno importante entre otros muchos importantes. Es decir, que si en vez de hacer esa pregunta, preguntamos a la gente quién fue don Eugenio Montero Ríos, por ejemplo, don Eugenio Montero Ríos, el autor, promotor de la primera ley de matrimonio civil en España, un político de una importancia extraordinaria en el siglo XIX, seguro que no lo conoce nadie. Es decir, en Galicia hay políticos de una gran talla, de una gran importancia en otros periodos históricos, o quien fue don José Alonso y López, uno de los diputados más importantes del trienio liberal, de los más importantes, que se volvió loco por las persecuciones que sufrió por parte de Fernando VII. No lo conoce nadie. Lo que pasa es que entonces a lo mejor una cosa no invalida la otra. Lo que quiero decir es que la gente lo conozca no quiere decir, bueno, pues como no los conocen, vamos a dejarlo así. Es un personaje que está presente, como es lógico además, y es obligado, en los programas de estudio de los niños. Los niños en el colegio estudian a Castelao, es decir, que yo no creo que sea necesario un tratamiento específico en ese sentido. Está presente en los programas de estudio, los niños leen cousas da vida, o leen cousas, o leen os dous de sempre, es decir, la obra de Castelao está presente. Otra cuestión distinta es que la Xunta haga una acción especial de recuperación, de cuidado del patrimonio, de catalogación, eso yo no tengo ningún inconveniente. Como apuntou Xosé Luis, que ele estaba, digamos, en activo, en primeira liña no momento en que se fixo o traslado dos restos, pois de alguna forma a instauración da autonomía galega intentou conectar coa legitimidade que representou Castelao no exilio. Non, esa é a importancia que ten. Por eso... A pesar de que los que se reclamaban herederos de Castelao estaban en contra de la autonomía gallega. Pero vamos a ver, porque eso demostrou como utilizaron naquel momento porque lles conviña a figura de Castelao e agora queren enterrar. Ahora nos conviene. Hai unha cousa fundamental. Castelao, despois de que un presidente da Xunta toma posesión e tal, pois acude a onde está o seu panteón, é dicir, ten certo simbolismo no que foi a construción do goberno autonómico. É dicir, despois daquela iniciativa, creo recordar que foi de Camilo Nogueira, donde se pideu e suscitou esa unanimidade para recuperar os restos, pois converteuse, é verdade, nun santo laico, non? En Galicia. Eu penso que non é unha figura suficientemente coñecida, pero bueno, o cal non quita que o seu coñecemento se teña que facer por lei. Eu non creo que... Entendo que a finalidade... Entendo que a finalidade e a intención é boa, difundir a súa obra, que se coñezan todas as súas facetas, pero teño xa máis dúbidas de que unha lei sexa a mellor vía para dar a coñecer. Sobre todo cando hai elementos a facer mediante outro tipo de accións, non? É dicir, hai unha casa natal de Castelao que está en mans de quen está, hai unha serie de obra dispersa, hai parte da obra de Castelao depositada na colección de arte das antiguas caixas de aforros que está sin expoñer. Off the record. Tal vez no se han dado cuenta, pero si ampliamos la imagen lo suficiente, repararán en que a Mariano Rajoy le ha salido un grano. Porque sí, José María Aznar lo ha vuelto a hacer. Ya saben que eso de salir a repartir caña no va con él, ¿eh? Que lo hace porque no le queda otra. Que mi ambición personal era limitada y mi interés por perdurar ni en la vida de partido ni en lo que significa la vida de gobierno era también limitado. Si es que Aznar solo aparece cuando España le necesita. Decía Esperanza Aguirre que, hombre, las críticas a lo mejor estaría bien hacerlas en privado. Que estaba obligado a estar allí para decir lo que ha dicho o lo que fuera, pero internamente... Pero no estamos tan seguros, porque nos lo imaginamos diciéndoselo cara a cara y casi nos da más miedo. Espero que no te habrá molestado lo que te he dicho. No. Me alegro. He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar. Yo estoy contento con lo que ha hecho el gobierno. No sé. Contigo tenía otros proyectos. Para eso no me presento a las elecciones.
Pero vamos, que el capote de Esperanza Aguirre es más bien medio capote. Y tiene que hacer una renovación, pero no precisamente en los mensajes. O lo que es lo mismo, traduzcamos uniendo un par de cabos. Si el problema del PP no es el mensaje, ¿qué es básicamente lo que está diciendo Esperanza Aguirre a Rajoy? Pues eso, esta película sí que tiene tensión, y no Loreac, a la que eso sí felicitamos por su selección para los Oscar. Off the record.